No recuerdo la última vez que algo realmente nuevo ocurrió en mi vida. La rutina me abrazaba con la suavidad de una manta vieja. Cada mañana igual, el olor a café recién hecho, la sombra de mi marido leyendo el periódico en la cocina, las cortinas moviéndose apenas por el viento de la calle. Podía prever cada gesto, cada frase suya, incluso el suspiro con el que a veces se levantaba de la mesa y el silencio largo cuando me rozaba el hombro, más por costumbre que por deseo. Nunca pensé que fuera infeliz, solo sentía, en los rincones de mi cuerpo y de mi mente, una especie de frío sutil, una ausencia de algo indefinido. Todo cambió el día que mi marido, sin mirarme realmente a los ojos, mencionó que su hijo regresaría a vivir con nosotros por un tiempo. La frase flotó en el aire, entre platos y migas de pan, y no supimos qué decir. Fingí naturalidad, pero dentro de mí se agitó una inquietud como si una corriente de aire frío cruzara la sala. La llegada de otro hombre a la casa, adulto, sí, pero todavía joven, rompió la calma y de algún modo me recordó la posibilidad de ser observada de nuevo, no solo vista. Su primer día fue sencillo, incluso incómodo. El sonido de su maleta arrastrándose por el pasillo, el eco de sus pasos, el murmullo de su voz saludando. Me sorprendió la manera en que llenaba los espacios vacíos, como si el aire cambiara con su presencia. No sé cuándo comencé a fijarme en sus movimientos. La forma en que se quitaba la chaqueta, el modo en que reía mientras ayudaba a su padre a arreglar algo en el garaje. Tenía esa energía inconsciente de los hombres que aún creen en nuevas oportunidades, y yo, observando desde la cocina, sentí un hormigueo de vida en mis venas. Me descubrí una mañana, delante del espejo, desatando el cinturón de mi bata, sin razón lógica. Miré mi reflejo, buscando rastros de la mujer que fui, los años inscritos en la piel, la curva de mis caderas debajo de la tela suelta. No me vestí con prisa, dejando que el tejido cayera un poco, sin esconderme. Bajé a la cocina, y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en si el café estaba demasiado fuerte o si las tostadas se quemaban. Lo vi entrar. El pelo húmedo por la ducha, la camiseta pegada al cuerpo. Su mirada se detuvo en mí apenas un segundo más de lo habitual, pero fue suficiente. Me sentí viva, y al mismo tiempo, culpable por esa chispa interna. No hubo palabras. El ritual del desayuno fue casi igual, pero el ambiente era diferente. El roce casual de su mano al alcanzar el azucarero, el breve cruce de miradas, el sonido de su respiración cercana. El marido, mi marido, parecía ajeno a todo, sumido en sus noticias y su lista de tareas. Yo, en cambio, sentí que una corriente invisible me arrastraba hacia un territorio desconocido. Pasaron los días y la tensión creció en lo cotidiano. Notaba la presencia del hijo incluso en su ausencia, la música lejana desde su habitación, el olor a desodorante masculino en el pasillo, las huellas de sus pasos en la alfombra del baño. Comencé a elegir mi ropa con más cuidado, no para seducir, me repetía, sino para recordarme a mí misma que seguía siendo mujer, más allá de las obligaciones y las rutinas. Una mañana, mientras preparaba café aún con la bata floja, sentí su mano rozando mi cintura al pasar detrás de mí para buscar una taza. Un toque mínimo, casi accidental, pero sentí la piel arder bajo la tela. No me aparté. Seguí removiendo el azúcar, mi corazón latiendo con una fuerza que me sorprendió. Él tampoco dijo nada. Solo se quedó a mi lado un segundo más de lo necesario, y yo lo sentí en cada centímetro de mi cuerpo. Esa noche, ya en mi cuarto, miré mis manos, mis hombros, la silueta en el espejo. Me pregunté si era posible desear otra vez, si todo lo vivido hasta entonces había sido apenas una pausa. Escuchaba la televisión encendida en la sala, el sonido monótono de la voz de mi marido, y pensé en la diferencia entre ser querida y ser notada. Me pregunté qué buscaba en esos pequeños momentos robados, y me asusté un poco de mi propia respuesta. Quería sentirme viva, aunque fuera solo por un instante. A veces creo que la vida se decide en gestos mínimos, en silencios, largos, en el temblor de una mano sobre la piel. Yo, que siempre controlé cada detalle de mi rutina, sentí ese día que algo escapaba a mi control. No era felicidad ni dolor, era hambre de vida. Y esa hambre, por primera vez en años, me hizo desear que el día no terminara. No fue una decisión premeditada, pero tampoco fue casualidad. A la semana de su llegada, surgió la necesidad de hacer la compra grande del mes, esa salida rutinaria al supermercado, que siempre me había parecido una carga. Pero esa mañana, cuando vi a mi marido ocupado en llamadas interminables, propuse que fuera su hijo quien me acompañara. «Tú sabes mejor dónde está ese mercado de las afueras», dije, y apenas terminé la frase sentí el calor en mis mejillas, como si todos los motivos verdaderos fueran transparentes.
El trayecto en 1900 coche fue una extraña mezcla de silencios y frases cortas. No hablamos de nada esencial, pero tampoco era necesario. Me fijé en cómo se acomodaba en el asiento, la manera en que sus manos grandes y decididas jugaban con el volante cuando, de pronto, lo tomaba para ayudarme a maniobrar. Noté el perfil de su rostro al pasar por una zona soleada, la piel ligeramente dorada, la sombra de una barba apenas visible. Sentí esa electricidad en el aire, una tensión sutil, como la promesa de una tormenta en verano. Llegamos al mercado y el mundo se volvió otro. Pasillos interminables, olores de frutas, voces enredadas entre sí. Observé cómo él tomaba los tomates, cómo comprobaba la madurez de los aguacates con una naturalidad que no veía en otros hombres de su edad. Yo elegía los productos despacio, buscando cualquier pretexto para prolongar la compra. En un momento, él se agachó para recoger una bolsa caída, y su brazo rozó mi pierna. Quise pensar que era un accidente, pero el escalofrío que recorrió mi cuerpo no mentía. La conversación era ligera, casi trivial, pero en cada frase había un doble fondo. ¿Siempre compras estos duraznos?, preguntó, mirándome con una sonrisa que no era solo cortesía. Me recuerdan a mi infancia, respondí sin apartar la vista de sus manos. El sol caía oblicuo por los ventanales del mercado, iluminando la escena como si el universo quisiera que recordáramos cada gesto. Al regresar al coche, la atmósfera era aún más densa. Guardamos las bolsas en silencio, y antes de arrancar, nos quedamos mirando el campo abierto a través del parabrisas. Sentía mi piel más sensible, la respiración un poco entrecortada. De fondo, la radio local sonaba en bajo volumen, canciones antiguas en español, melodías que hablaban de amores, prohibidos, de recuerdos. Me apoyé en el asiento, cerré los ojos un instante, intentando calmar el temblor en mis manos. Fue entonces cuando, sin planearlo, me giré hacia él. Nuestras miradas se encontraron en ese pequeño espacio entre el deseo y el miedo. No hubo palabras, solo un leve movimiento de mi cabeza, la súplica muda en mis ojos. Él se inclinó hacia mí, tan despacio que el tiempo pareció detenerse, y rozó mis labios con los suyos. No fue un beso largo ni desesperado, sino uno cargado de una dulzura contenida, como si ambos temiéramos romper ese frágil equilibrio. Sentí su mano en mi mejilla, cálida, segura, y mi corazón golpeó fuerte contra el pecho, como si quisiera salir de mi cuerpo. No sé cuánto duró ese momento, lo suficiente para que mi mundo se agitara por dentro. Al separarnos, bajé la mirada, sonrojada, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. El silencio que siguió no fue incómodo, sino expectante, como si la vida nos estuviera dando permiso para seguir explorando esa frontera. ¿Estás bien?, murmuró él apenas un susurro. Asentí en silencio, mordiendo mi labio, sintiendo aún el sabor de su boca. El resto del trayecto fue una secuencia de gestos medidos, de miradas fugaces, y manos que temblaban al cambiar de marcha. Nadie nos esperaba en casa a esa hora, así que tuvimos tiempo de descargar las bolsas juntos, uno al lado del otro, procurando no rozarnos más de la cuenta, aunque el deseo estaba ahí, latiendo bajo la superficie. Esa noche, ya sola en mi habitación, repasé cada detalle de lo ocurrido. Me pregunté si aquello había sido solo una locura momentánea, fruto de la soledad y la rutina, o si realmente estaba dispuesta a cruzar una línea que cambiaría todo para siempre. Me miré al espejo y noté que mis labios seguían rojos, mis mejillas encendidas. ¿Qué me está pasando?, susurré en la oscuridad. Pero la respuesta, si existía, flotaba en el aire, junto con el eco de aquel primer beso prohibido. Dormí poco, dando vueltas en la cama, sintiendo que mi cuerpo no me pertenecía del todo, el calor persistente en mi piel, la ansiedad mezclada con una extraña felicidad. Por primera vez en mucho tiempo, no quería que llegara el amanecer. No quería que la magia de ese momento desapareciera con la luz del día. Desperté antes que todos, la habitación sumida aún en la penumbra, el aire pesado y cargado del perfume de los sueños rotos. Caminé descalza sobre el suelo frío, buscando no hacer ruido, y mientras el agua de la ducha golpeaba mi espalda, mi mente regresó a aquel beso en el coche, al temblor que me dejó días después. No era solo el recuerdo de sus labios, era la forma en que, al rozarme, todo mi cuerpo se había vuelto consciente, como si cada célula recordara que la vida podía ser distinta, menos previsible. Esa mañana, abrí el armario con la intención de vestirme rápido, pero mis manos dudaron ante la ropa de siempre. Deslicé los dedos por las perchas hasta encontrar un vestido ligero, de tela suave y color indefinido, que solía usar en los veranos lejanos, cuando me sentía deseada y libre. Lo saqué, lo miré bajo la luz tenue, y en lugar de descartarlo, me lo puse.
El escote modesto, pero el tejido abrazaba mi silueta con una ternura que había olvidado. No busqué aprobación en el espejo, quería recordarme a mí misma, solo a mí. En la cocina, el desayuno fue una coreografía silenciosa. Mi marido hojeaba el periódico, distraído por sus propias preocupaciones. El hijo, en camiseta y pantalones cortos, se apoyó casualmente en la encimera. Preparé café, corté fruta, coloqué los platos como siempre, pero cada movimiento tenía una tensión invisible. Noté su mirada fugaz al cruzar la sala, su pausa un poco más larga de lo habitual al observar mi vestido. No, hacía falta nada más. El aire estaba lleno de mensajes secretos. Al sentarnos a la mesa, me acomodé junto a él. Mis rodillas rozaron las suyas bajo el mantel. Apenas un instante, pero suficiente para que un cosquilleo ascendiera por mi pierna. No apartó la pierna. Ninguno lo hizo. Mi marido, perdido en las noticias, preguntó sin mirarme si había comprado el pan de centeno. Respondí que sí, usando un tono neutro, y escuché mi propia voz como si saliera de otra mujer, una a la que aún le importaba ser escuchada. Hubo un momento, tan breve que apenas puedo recordarlo, en que me incliné para recoger una servilleta, caída, y sentí su respiración cerca, un calor suave sobre mi nuca. No fue un roce accidental, sino una presencia sostenida, un «estoy aquí» en silencio. El corazón me latía en la garganta, y tragué saliva para evitar que mis manos temblaran. El resto del desayuno transcurrió entre frases cortas y silencios densos. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, el mundo parecía achicarse, volverse solo la punta de la mesa y el espacio entre nosotros. ¿Te queda algo por hacer hoy?, preguntó él con la voz baja. No mucho, solo algunos recados, respondí mirando mi taza de café. Nadie más pareció escuchar el diálogo. Era nuestra burbuja, apenas visible, pero inviolable. Después del desayuno, mi marido se fue al jardín a revisar las plantas. Me quedé de pie en la cocina, recogiendo los platos, sintiendo aún el roce de su pierna en la mía. Al pasar detrás de mí para dejar su taza en el fregadero, él murmuró en voz baja, apenas un suspiro. «¿Te ves bien hoy?» No contesté, pero la frase se me quedó pegada al cuerpo como el vestido. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. Tenía el impulso de llorar y reír al mismo tiempo. No era solo el deseo, era la validación, la certeza de que aún podía ser vista, deseada, buscada. No hice nada durante una hora. Observé la luz que entraba por la ventana, el polvo flotando en el aire, el silencio vibrando en los muebles. Me sorprendí pensando en él, en su manera de moverse, en la confianza despreocupada con la que ocupaba el espacio. Sentí que la vida entera se condensaba en esos pequeños momentos. La textura del vestido sobre mi piel, el temblor en los dedos al recordar su mirada, el susurro que solo yo podía oír. Por la tarde me crucé con él en el pasillo. Caminaba con paso tranquilo, auriculares puestos, pero al verme se detuvo. Nos miramos un segundo, y aunque ninguno habló, supe que me estaba leyendo por dentro, como si pudiera ver mis pensamientos. Quise decir algo, pero no encontré palabras. Él tampoco. El silencio fue más elocuente que cualquier frase. Al caer la noche, preparé la cena como de costumbre. Mi marido seguía abstraído en sus cosas, y yo me sorprendí a mí misma repasando cada gesto del día, buscando en la memoria los pequeños detalles que me hacían sentir viva. Cuando subí a mi cuarto, me quité el vestido con lentitud. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el fondo del armario, como si fuera un secreto solo mío. Antes de dormir, recordé el desayuno, el roce, el murmullo junto al fregadero. Mi cuerpo vibraba con una energía desconocida, la mente alerta, el corazón expectante. Sabía que nada volvería a ser igual, aunque aún no entendía el alcance de ese cambio. Sentí miedo y deseo, culpa y alegría, todo mezclado en una sola, corriente imposible de controlar. No recé esa noche ni pedí perdón. Simplemente cerré los ojos y me permití soñar, por primera vez en muchos años, con todo lo que aún podía sentir. El día siguiente amaneció con una claridad engañosa. Desde mi ventana, el cielo parecía perfecto, como si nada pudiera alterar la armonía del barrio. Mi marido salió temprano. Dijo algo sobre reuniones y cuentas pendientes. Y la casa se llenó de ese silencio raro que solo se percibe cuando uno está completamente solo, aunque en realidad no lo esté. Me quedé un rato en la cocina, la luz del sol atravesando los vasos alineados en la repisa, preguntándome por qué sentía una especie de impaciencia en el cuerpo, como si algo importante fuera a ocurrir. A media mañana recordé que debíamos revisar la vieja vivienda que antes alquilábamos y que ahora estaba vacía. Era una de esas tareas que siempre posponíamos, pero de repente me pareció la excusa perfecta para salir, para respirar otro aire,
para romper la tensión acumulada en las paredes de casa. Me acerqué a su habitación y lo encontré escuchando música con los ojos cerrados, abstraído. Dudé un instante antes de tocar la puerta. ¿Tienes algo que hacer hoy?, pregunté fingiendo indiferencia. Él me miró, desconcertado, y negó con la cabeza. Ven conmigo. Hay que revisar el piso viejo antes de que anochezca. Durante el trayecto en coche casi no hablamos. Afuera la ciudad giraba ajena a nuestro secreto. Los árboles lanzaban sombras sobre el asfalto y las casas pasaban como imágenes mudas. Mi mano temblaba un poco en la palanca de cambios, y él la notó, pero no dijo nada. La radio era solo un murmullo, un telón de fondo para pensamientos que nadie se atrevía a decir en voz alta. A veces sentía su mirada fija en mí y luchaba por no girar el rostro. Me sentía vulnerable, expuesta, como si la piel se me hubiera vuelto demasiado fina. Llegamos a la vivienda y subimos despacio. Las habitaciones vacías nos recibieron con ecos de otros tiempos, las paredes despintadas, el aire más frío de lo habitual. Caminamos de cuarto en cuarto, él revisando las ventanas, yo encendiendo y apagando interruptores. Cada vez que cruzábamos el pasillo juntos, la distancia era mínima. Nuestros hombros se rozaban, las miradas se buscaban y se evitaban. En una coreografía involuntaria. En el baño, mientras probaba el grifo, escuché sus pasos detrás de mí y sentí el pulso acelerarse. Cuando salí, él estaba parado justo en la puerta, bloqueando la salida. Nos miramos sin hablar. El aire era denso, cargado de electricidad, estática, de algo que no sabíamos cómo nombrar. Pasaron segundos eternos antes de que él diera un paso al costado. Al rozarme, su mano tocó la mía, y esa mínima fricción encendió una alarma en todo mi cuerpo. Sentí un temblor en el vientre, una oleada cálida, la mente nublada por la posibilidad de avanzar un paso más. ¿Estás bien?, preguntó, la voz grave, con un tono que solo yo podía descifrar. Sí, respondí, sabiendo que mentía, porque en realidad nada estaba bien. O todo estaba demasiado bien. Seguimos recorriendo la casa, sin atrevernos a hablar de lo que realmente ocurría entre nosotros. En la sala, junto a la ventana, me quedé mirando la calle vacía, los coches aparcados bajo el sol. Él se puso a a mi lado, y sin mirarme, dejó caer la mano sobre el alféizar, tan cerca de la mía que solo 1 centímetro de aire los separaba. Contuve la respiración, deseando que el mundo se detuviera en ese punto de equilibrio imposible. Salimos del edificio, en silencio, como dos desconocidos que comparten un secreto. Al entrar al coche, respiré hondo varias veces, buscando calmar el latido desbocado de mi corazón. Él encendió la radio y una melodía nostálgica llenó el espacio. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí a pintar las paredes?, preguntó, con una sonrisa apenas perceptible. Asentí, intentando recomponerme, pero mi voz salió temblorosa. Sí, y siempre terminábamos llenos de manchas de pintura. La risa compartida duró solo un instante, pero sirvió para aligerar la atmósfera, devolvernos una pizca de normalidad. Al volver a casa, sentí una extraña paz mezclada con una ansiedad latente. Mi marido seguía sin regresar. Preparé café para ambos, y al entregarle la taza, nuestras manos se tocaron de nuevo, ahora un poco más largo, un poco más consciente. Él sostuvo mi mirada, y durante un segundo pensé en lo fácil que sería dejarse caer. Dejar de resistir. Pero el deber, la culpa, la imagen de mi vida tal como la conocía, me anclaron al suelo. Esa noche, en la cama, repasé cada detalle del día. El frío de la casa vacía, la calidez de su mano, el vértigo de nuestros silencios compartidos. Supe que, a partir de ese momento, la historia no tendría marcha atrás. Por primera vez, deseé que la próxima vez que nuestros cuerpos se rozaran, no hubiera excusas ni testigos, solo la certeza de que estábamos vivos, aunque fuera por una sola noche. Aquella noche el mundo pareció detenerse en el umbral de la casa, como si el destino quisiera regalarme unas horas suspendidas fuera del tiempo. Mi marido, exhausto tras un día interminable, se quedó dormido en el sofá con la televisión encendida y el mando aún en la mano. El resplandor azul del televisor teñía la sala de un brillo artificial y fantasmagórico. Caminé por el pasillo, en silencio, el suelo crujía bajo mis pasos descalzos, y mi respiración era lo único real en ese instante tan irreal. Me detuve frente al espejo del recibidor. El reflejo me devolvió la imagen de una mujer a medio camino entre la culpa y la osadía. Mi bata de seda apenas ocultaba el camisón ajustado que había elegido con más atención de la habitual. Sentí un escalofrío recorriéndome el cuello y los hombros, como si la piel anticipara algo inevitable. Mi mano dudó en el pomo de la puerta de la cocina, pero la abrió, y la oscuridad se iluminó suavemente con la luz del refrigerador. Allí, como si la casualidad fuera imposible, estaba él. Apoyado contra la encimera, en silencio, con un vaso de agua en la mano,
la mirada fija en el suelo. Levantó los ojos al oír mis pasos y no se sorprendió al verme. En ese segundo, todos los gestos rutinarios que me definían desaparecieron. Fui solo una mujer delante de un hombre, desnuda de todo rol, de toda costumbre, de todo miedo. La distancia entre nosotros era corta, pero aún así, cada paso que di fue un desafío al sentido común. No hablamos. Él dejó el vaso en la encimera y se acercó. Sus ojos buscaban los míos y yo no aparté la mirada. Sentí su mano rodeando mi mejilla con una delicadeza que desarmó todas mis defensas. El primer roce de nuestros labios fue tembloroso, inseguro, como si ambos temiéramos romper el hechizo. Luego, la urgencia creció, pero no hubo prisa ni violencia. Era un hambre contenida por años, un deseo que nos reclamaba a los dos en silencio. El beso fue profundo, prolongado, y el tiempo pareció alargarse entre respiraciones contenidas y caricias mínimas. No hubo palabras, solo el lenguaje de las manos, el roce de la tela sobre la piel, la promesa de algo que ya no podíamos ignorar. Sentí su aliento cálido, su pulso acelerado, su cuerpo tan cerca que pensé perder el equilibrio. Mis dedos temblaron en su nuca, y su pecho subía y bajaba bajo la tela fina de su camiseta. No quise pensar en nada fuera de aquel instante, ni en el pasado ni en el futuro, solo en el milagro de sentirme viva otra vez. Finalmente, nos separamos, apenas unos centímetros. Me quedé apoyada en la encimera, el corazón latiendo desbocado. Él susurró mi nombre, la única palabra dicha aquella noche, y el mundo entero pareció encogerse a ese sonido. Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo el calor de su piel, y dejé que el silencio nos envolviera, tan denso como la noche misma. La casa entera respiraba a otro ritmo. Desde la sala llegaba el murmullo monótono de la televisión y el ronquido de mi marido dormido. Pero esa otra realidad no podía alcanzarme. Sentí el peso de la culpa sobre mi pecho, un lastre inevitable, y al mismo tiempo un vértigo delicioso que me empujaba a buscar su mano, a buscar el contacto, la confirmación de que no estaba soñando. Pasaron minutos, o fueron horas, sin movernos, sin decidir nada más allá del aquí y ahora. No hubo confesiones, no hubo promesas, solo el temblor de las manos entrelazadas, el deseo contenido y el miedo silencioso de ser descubiertos. Finalmente, volví a mi habitación, sintiendo que cada paso por el pasillo era una ruptura y un renacimiento. Me senté en la cama y dejé que el silencio lo llenara todo. No podía dormir, y mi piel ardía bajo la sábana. Miré el reloj, cada minuto era una eternidad. Pensé en su rostro, en el tacto de sus labios, en la dulzura y la desesperación de aquel beso robado a la noche. Afuera, la ciudad dormía ajena a nuestra locura, pero yo no era la misma. Sentí que una puerta invisible acababa de abrirse, y ya no había marcha atrás. Lo deseé todo, su cuerpo, su risa, el peligro y la ternura. Quise que amaneciera solo para saber si él también estaría pensando en mí, recordando cada segundo de esa noche interminable. A la mañana siguiente, el aire tenía una densidad nueva, como si en cada rincón de la casa flotara una electricidad secreta. Me levanté temprano, pero mi cuerpo parecía ir un paso más atrás que mi mente. La piel sensible, los labios aún con la huella del beso nocturno, las yemas de los dedos inquietas como si esperaran volver a rozar el calor de otro cuerpo. El desayuno fue un escenario de apariencias. Mi marido sentado en la mesa, repitiendo rutinas y frases de siempre, sin notar el temblor de mi mano al servir el café, ni la manera en que evitaba sostenerle la mirada más de lo habitual. Pasé el día moviéndome como autómata entre las tareas diarias, repitiendo gestos aprendidos. Pero cada pequeño detalle, el tacto de las sábanas, el roce de la ropa interior elegida con más esmero, el aroma del perfume que me puse antes de salir, me recordaba el secreto que ahora latía entre mis costillas. No podía dejar de pensar en él, en su manera de mirarme como si realmente pudiera ver el fuego bajo la ceniza, en su mano firme pero temblorosa la noche anterior. Me pregunté si él también habría pasado la noche en vela, si el deseo y el miedo se le enredaban igual en el estómago. Por la tarde, mientras paseaba por el parque con el perro, lo vi a lo lejos, sentado en un banco bajo la sombra de un árbol, con un ramo de flores silvestres apoyado a su lado. Dudé antes de acercarme. Mis pasos resonaban en la gravilla y por un momento me sentí otra vez adolescente, torpe y temerosa ante lo desconocido. Cuando estuve cerca, él me saludó con una sonrisa leve y extendió el ramo hacia mí, como si fuera lo más natural del mundo. No pregunté nada, acepté el regalo y noté que mis manos temblaban. Nos sentamos juntos. Hablamos poco, pero cada
Frase era una pregunta velada, y cada silencio un espacio donde nuestros pensamientos se encontraban y se esquivaban a la vez. Él me contó que había soñado con otra ciudad, con empezar de nuevo, pero que algo lo retenía aquí, y su mirada se demoró un segundo más en la mía. Yo desvié la vista al horizonte, donde las hojas se movían al ritmo del viento, pero sentía su presencia física, tangible, como una segunda piel. El perro jugaba cerca, ladrando de vez en cuando, y ese sonido doméstico me anclaba al presente. Sin embargo, todo lo demás era una sucesión de pulsos y latidos. Había algo en ese momento, en ese espacio compartido, que nos acercaba al borde de lo permitido. Pensé en mi marido, en la imagen de nuestra vida vista desde fuera, pareja estable, casa ordenada, rutina inquebrantable. Pero por dentro, yo era un torbellino de emociones y recuerdos nuevos, de preguntas sin respuesta y deseos que no sabía nombrar. Él rompió el silencio con una propuesta. ¿Quieres ir al cine conmigo esta noche? Nada especial, solo tú y yo. Dudé, sentí el vértigo de una adolescente atrapada entre la moral y la tentación, pero no supe decir que no. Sí, me gustaría, respondí, con la voz apenas audible, como si las palabras pudieran romper el hechizo. Noté el alivio en su rostro y, por un instante, sentí que todo era posible, que la vida aún podía sorprenderme. Caminamos de regreso a casa por calles tranquilas, a la sombra de los plátanos, guardando la distancia necesaria para no levantar sospechas. Sin embargo, bastaba con el roce accidental de los hombros o la sinfonía de nuestras respiraciones sincronizadas para saber que compartíamos algo único. Cuando nos despedimos en la esquina, él se inclinó para darme un beso en la mejilla. Fue rápido, casi inocente, pero la piel me ardió durante horas, como si acabara de confesar mi secreto al mundo entero. Esa tarde, preparé la cena distraída, cometiendo errores tontos en la cocina, sin poder dejar de pensar en la cita. Busqué en el armario un vestido sencillo pero favorecedor, aquel que me hacía sentir cómoda y atractiva sin llamar demasiado la atención. Me puse unos pendientes pequeños, me arreglé el pelo con esmero y, antes de salir, me miré en el espejo por última vez, preguntándome quién era esa mujer de ojos brillantes y sonrisa nerviosa. Cuando llegó la hora, me inventé una excusa para salir. Voy a ver una película, necesito despejarme. Mi marido apenas respondió, demasiado ocupado en su mundo. Caminé hacia el cine con el corazón galopando y las manos sudorosas, repitiéndome que no iba a pasar nada, que solo era una salida inocente. Pero en el fondo, sabía que era mentira. El cine era pequeño y acogedor, con luces bajas y un murmullo de conversaciones ajenas. Lo encontré esperándome en la puerta, con las manos en los bolsillos y la mirada inquieta. ¿Lista?, preguntó en voz baja. Asentí y entramos juntos buscando el anonimato en la penumbra de la sala. Al sentarnos, nuestras piernas se rozaron sin querer, y esa mínima fricción encendió en mí una corriente eléctrica que no pude controlar. La película comenzó, pero mi mente estaba en otro lugar, repitiendo una y otra vez la pregunta que no me atrevía a responder. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar? No presté atención al argumento. Me dediqué a sentir el calor de su cuerpo a mi lado, a oler su perfume, a dejarme llevar por las emociones que luchaban por desbordarse. Cuando las luces se encendieron al final de la función, él me miró, largo rato, como si buscara en mis ojos una señal de lo que vendría. Nos quedamos unos minutos en silencio, compartiendo ese espacio suspendido entre la promesa y el miedo. Al regresar a casa, el aire parecía menos denso, pero la inquietud no me abandonó. Me acosté tarde, incapaz de dormir, con la certeza de que nada en mí volvería a ser igual. La noche era ahora un espacio lleno de posibilidades, y por primera vez sentí que el futuro no me daba miedo. La noche en el cine marcó una frontera invisible, un antes y un después en la forma en que lo miraba y me miraba a mí misma. No, era solo el cosquilleo de lo prohibido, ni el pulso acelerado bajo la piel, sino la certeza creciente de que nuestras vidas, aún bajo el disfraz de la normalidad, ya no podían regresar al punto de partida. Esa mañana desperté con el corazón inquieto, la mente plagada de imágenes del día anterior. Su risa contenida cuando las luces del cine se encendieron de golpe, la presión suave de su mano en mi rodilla al levantarnos, el modo en que al despedirnos, con la excusa de evitar a los vecinos, rozó mi mejilla con los labios apenas un segundo, tan sutil como un aleteo. Durante el desayuno, la rutina intentó imponerse de nuevo. Mi marido hojeaba el periódico y me hacía preguntas sobre el supermercado y las cuentas, pero yo respondía en automático, la cabeza ocupada en recordar cada gesto y cada pausa de la noche anterior. Él también estaba allí, al otro lado de la mesa, el hijo, evitando mi mirada pero temblando en el mismo silencio. Cada uno de nosotros era una isla, pero el océano entre nosotros ya hervía.
Esa tarde, mientras preparaba la comida, lo encontré en el patio trasero, arreglando unas herramientas junto al cobertizo. Fingí buscar algo en la despensa y salí al exterior. El aire olía a tierra y a flores recién regadas. El sol de la tarde, filtrado entre las hojas, dibujaba sombras alargadas en el césped. Me acerqué con paso lento, como si cada movimiento requiriera concentración. Él me escuchó llegar y se incorporó, limpiándose las manos en los vaqueros. ¿No te cansas nunca de arreglar cosas? Bromeé, buscando un ancla en la cotidianeidad para disfrazar la tempestad que me arrasaba por dentro. Él sonrió, encogiéndose de hombros. Me ayuda a no pensar demasiado. Me apoyé en la barandilla, observando cómo el viento jugaba con el dobladillo de mi falda. Yo últimamente no consigo dejar de pensar. Las palabras salieron más sinceras de lo que esperaba. Un silencio espeso nos envolvió. Escuchamos, a lo lejos, la televisión encendida, una moto pasando por la calle, el sonido lejano de niños jugando. No era necesario decirlo, pero ahí, bajo la sombra del árbol, entendí que nos estábamos confesando. No había preguntas, solo respuestas implícitas en el modo en que nuestros cuerpos se acercaban, milímetro a milímetro, como si el aire mismo conspirara para unirnos. Él habló primero. No quiero hacerte daño, no quiero que te arrepientas. Sentí un nudo en la garganta, pero respondí, aunque la voz apenas me salía. Ya es tarde para arrepentirse, solo quiero sentirme viva. Me tomó de la mano, con un gesto firme y tembloroso a la vez. Ninguno de los dos tenía un plan. Nos sentamos en el banco de madera, bajo la sombra, compartiendo el peso del secreto. Por primera vez, él me habló, de sus inseguridades, de su miedo a convertirse en una carga, de su incapacidad para encajar en el mundo de los adultos, donde los sueños suelen estrellarse contra la rutina. Yo le hablé de mi soledad rodeada de personas, del vacío disfrazado de estabilidad, de la angustia de mirar el futuro y no encontrar nada que me hiciera vibrar. Nos interrumpió el ruido de la puerta principal. Mi marido nos llamaba para cenar. Nos separamos bruscamente, como adolescentes sorprendidos, y regresamos a la casa sin mirarnos. La comida fue un teatro de sonrisas, bromas superficiales y comentarios insustanciales. Nadie notó el temblor de mi mano al servir la ensalada, ni la forma en que él evitaba levantar la vista del plato. Todo era normalidad en la superficie, pero debajo se agitaba un mar de dudas y deseos. Esa noche, en la oscuridad de mi habitación, sentí el vacío de la distancia. No podía dormir. Imaginé sus manos, el calor de su piel, la fragilidad de nuestro secreto. Pensé en mi marido, en su respiración acompasada a mi lado, en la vida, construida juntos y en el vértigo de estar a punto de perderlo todo por un deseo inesperado. Por un instante, deseé poder detener el tiempo en ese punto exacto, donde el dolor aún no era inevitable y la esperanza aún era posible. Pero la vida no espera. Sabía que lo nuestro, aunque no tuviera nombre, había cambiado el rumbo de todas mis certezas. Y en ese insomnio tan solitario y tan lleno de vida, entendí que ya no podía escapar de mí misma ni de aquello que habíamos desatado juntos. La llegada del sábado trajo consigo un aire de celebración forzada. Mi marido había organizado una cena especial, de esas que antes nos unían y ahora solo servían para reforzar el ritual de la familia perfecta. Me vi frente al armario, indecisa entre varios vestidos, buscando algo que me hiciera sentir elegante, sin ser evidente, cómoda pero atractiva, visible pero invisible. Finalmente elegí uno de corte clásico, color burdeos, que acariciaba mi cuerpo sin ajustarse demasiado, y un par de pendientes que casi nunca usaba. El ritual de arreglarme fue más lento, más consciente, y por primera vez en mucho tiempo, me miré al espejo con una mezcla de pudor y expectación. La casa olía a vino, a carne asada y pan recién horneado. El comedor estaba iluminado por la luz cálida de una lámpara antigua, y la mesa, cuidadosamente puesta, parecía escenario de una obra donde todos fingíamos papeles conocidos. Mi marido, vestido con una camisa que yo misma le había regalado, hablaba en voz alta, riendo con anécdotas de trabajo y haciendo comentarios sobre el menú, pero yo percibía la tensión en el aire, la vibración sutil bajo cada frase. Él también estaba allí, el hijo, sentado al otro extremo de la mesa, con el pelo algo revuelto y el rostro encendido por la luz de las velas. Evitaba mi mirada, pero en cada gesto, al pasarme el pan, al levantar la copa, sentía la electricidad contenida, el diálogo mudo que desde hacía días gobernaba cada uno de nuestros movimientos. Compartimos sonrisas breves, a veces forzadas, a veces cómplices, y los silencios se alargaban hasta que mi marido rompía la atmósfera con una broma o un comentario trivial. Durante la cena, las conversaciones flotaban en la superficie, pero, debajo de cada palabra, se acumulaba el peso de todo lo no dicho. Hablamos del futuro,
de las reformas de la casa, de viajes que probablemente nunca haríamos. De vez en cuando, sentía su pie rozando mi pierna bajo la mesa. Un roce intencional, apenas un suspiro, pero suficiente para acelerar mi pulso y provocar un rubor que disimulé con un sorbo de vino. En algún momento mi marido me miró con atención, como si intentara recordar quién era la mujer frente a él. «Estás guapa esta noche», dijo en voz baja. Le sonreí, agradecida, pero la frase quedó suspendida en el aire, flotando entre nosotros como una promesa que nadie se atrevía a cumplir. Noté en su mirada una mezcla de ternura y extrañeza, como si sospechara que algo había cambiado, pero fuera incapaz de nombrarlo. Al finalizar la cena, él y su hijo recogieron la mesa juntos. Observé desde la distancia sus movimientos, el modo en que evitaban mirarse directamente, la tensión latente en sus gestos. Sentí una punzada de culpa, pero también un orgullo inexplicable, la certeza de haber recuperado una parte de mí misma que creía perdida para siempre. Cuando los platos estuvieron limpios y el comedor en silencio, salí al jardín para respirar aire fresco. El hijo se acercó a mí en la penumbra. No hablamos. Su presencia bastó para que el mundo se replegara a ese pequeño espacio entre ambos. Sentí el temblor en mis dedos, el eco de su perfume, la proximidad de su cuerpo apenas contenido por la prudencia. Por un instante nuestras manos se rozaron, y todo mi cuerpo vibró con una intensidad nueva. No había lugar para palabras, solo para la certeza de que el deseo seguía allí, más vivo que nunca, a pesar del miedo y la culpa. Esa noche, ya en la cama, me acosté junto a mi marido y sentí la distancia abismal entre nosotros, un océano de secretos y silencios. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos de la velada me envolvieran. El brillo de las copas, la calidez de la luz, el susurro del roce bajo la mesa. Sabía que estaba cruzando una frontera invisible y que nada de lo que sucediera a partir de ese momento podría borrarlo. Lo supe con la misma certeza con la que sentía latir mi corazón bajo las sábanas, desbocado y vivo, reclamando lo que era suyo por derecho. Desperté en la oscuridad de la madrugada, incapaz de conciliar el sueño, atrapada entre los ecos de la noche anterior y el presentimiento de que, tarde o temprano, todo encontraría su desenlace. Me incorporé en la cama y sentí la respiración acompasada de mi marido a mi lado. Miré el techo y me dejé inundar por la ansiedad y el vértigo. Sabía que estábamos en el borde de un abismo, una palabra en falso, una mirada descuidada, y el mundo cuidadosamente construido a lo largo de los años podía desplomarse en un instante. Bajé a la cocina, guiada por la necesidad de movimiento, de encontrar un refugio en la repetición de los gestos cotidianos. El frío de la baldosa se colaba en los pies descalzos, devolviéndome al presente. Encendí la cafetera y esperé a que el aroma familiar llenara la casa. Mientras miraba el vapor elevarse, escuché pasos en el pasillo. Era él. Entró sin prisa, los ojos hinchados de insomnio, el cabello alborotado y una expresión vulnerable, que rara vez le había visto. No hablamos al principio, compartimos el silencio, un silencio denso, pesado, donde los pensamientos giraban en espiral pero no encontraban salida. Finalmente me miró de frente, como si estuviera esperando una señal. Me atreví a romper el muro. No podemos seguir así para siempre. Mi voz era apenas un susurro, temblorosa pero firme. Él no respondió de inmediato. Se acercó, apoyó una mano en la mesa y bajó la cabeza, como si todo el peso de la historia cayera sobre sus hombros. «No quiero perderte», dijo él, la voz baja, casi quebrada. «No quiero perder lo que hemos construido, aunque sé que no me corresponde». Sentí la verdad de sus palabras como un golpe. Todo lo vivido en esas semanas, la pasión y la culpa, la ternura y el miedo, convergía en ese instante. Me di cuenta de que no podía ofrecerle ninguna promesa. «Tampoco quiero perderme a mí misma», respondí, y en ese cruce de miradas supe que ambos buscábamos algo que el otro no podía dar completamente. Un refugio, una esperanza, una salida. Pasamos un rato largo en la cocina, sentados frente a frente, las manos enlazadas sobre la mesa, sin buscar soluciones, solo intentando sostenernos en la incertidumbre. Hablamos de lo imposible y lo necesario, de lo que nos había llevado hasta ahí. No hubo reproches, solo una tristeza serena, la resignación de saber que nada podría ser igual después de cruzar ciertas líneas. Amaneció mientras seguíamos allí, y los primeros rayos de sol pintaron la cocina de un dorado tenue. Él se levantó, y antes de irse, besó mis manos con una ternura que dolía. Subí las escaleras en silencio, sintiendo que el corazón pesaba el doble. Encontré a mi marido en el dormitorio, aún dormido, ajeno al terremoto que se estaba produciendo, bajo su propio techo.
Me senté junto a la ventana, observando cómo el barrio despertaba poco a poco. La vida seguía, las vecinas regaban las plantas, los niños salían al colegio, el repartidor dejaba el pan en el portal. Pero dentro de mí había algo nuevo, una certeza amarga y dulce a la vez. Había tomado decisiones, cruzado fronteras, invisibles, y ahora solo quedaba asumir las consecuencias. Aquel día transcurrió lento, envuelto en un silencio inusual. Mi marido notó mi distancia, intentó preguntarme si todo estaba bien, pero no supe qué responder. Solo le sonreí, consciente de que era una sonrisa frágil. Él no insistió. Por la tarde salí a caminar sola. Sentí la ciudad respirar, la brisa acariciar mi cara, la soledad acompañarme como nunca antes. Me pregunté quién era ahora, después de todo lo vivido, de lo sentido y lo perdido. Esa noche, al acostarme, volví a mirar el techo. Sabía que el futuro era incierto, que lo nuestro, aquello que fue deseo, después pecado, luego verdad, cambiaría para siempre la forma en que entendía el amor y la fidelidad, pero también supe, por fin, que la vida era más que rutina y miedo. Era coraje, y era también la capacidad de aceptar los propios errores sin volver la vista atrás. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar, porque la realidad, con todas sus heridas, ya era suficiente.